Mover algo gigantesco siempre ha sido uno de los mayores retos del ser humano. No hablamos de trasladar simples contenedores o coches, sino piezas de cientos de toneladas, estructuras tan grandes que podrían aplastar un edificio con solo apoyarse sobre él. Y lo más fascinante, es que se hace por carretera. Sí, existen camiones capaces de mover lo que parecería imposible, y detrás de cada uno hay una operación tan precisa como un reloj suizo. Imagina ver un transformador eléctrico de 400 toneladas atravesando un pequeño pueblo. Las casas parecen de juguete a su paso, los cables de la luz se levantan con pértigas, los semáforos se desmontan y las esquinas se miden al milímetro. Todo para que ese monstruo de acero pueda avanzar unos pocos kilómetros por hora. Pero lo que pocos saben es que cada metro recorrido requiere semanas de planificación. Y aquí viene la primera sorpresa. Nada de esto podría hacerse sin un tipo muy especial de camión, los llamados modulares hidráulicos. Estos camiones no son lo que imaginas. No tienen una cabina típica ni un solo eje. Son plataformas planas con decenas de ruedas independientes, cada una con su propio sistema de dirección hidráulica. En lugar de girar el volante, el operador controla un sistema de presión que orienta todas las ruedas simultáneamente. Esto permite que un vehículo de más de 100 metros de largo pueda girar en una esquina imposible. ¿Suena a ciencia ficción? Espera, porque lo mejor aún no llega. Cada rueda puede moverse de manera independiente, y si el terreno se inclina, el sistema hidráulico compensa la diferencia en tiempo real. Esto significa que el camión literalmente se adapta al suelo como si tuviera vida propia. Pero el verdadero truco está en la coordinación. A veces, varios camiones modulares se conectan entre sí para formar un único convoy gigantesco, controlado desde una consola central. Un solo operador puede manejar cientos de toneladas con la precisión de un cirujano. Y aquí surge una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué no se transporta por tren o por barco? La respuesta es simple y a la vez sorprendente. Algunos de estos objetos, como turbinas, generadores o reactores nucleares, son tan grandes y pesados que no caben en túneles, puentes ni vagones. La única opción es la carretera, aunque eso implique cortar tráfico, reforzar puentes y mover obstáculos urbanos. Un ejemplo impresionante ocurrió en Alemania, donde se trasladó un transformador de 535 toneladas durante más de 20 días. Cada noche, el convoy avanzaba apenas unos kilómetros. El vehículo medía 76 metros de largo, con 28 ejes y 224 ruedas. Para cruzar un puente, los ingenieros tuvieron que construir una estructura temporal de acero sobre el río. Sí, construyeron un puente para cruzar un puente. Pero Alemania no es el único país con estas proezas. En Canadá, se realizó una de las operaciones más espectaculares de los últimos años, el transporte de una planta entera de gas natural, desmontada en secciones de más de 400 toneladas cada una. Y aquí viene el detalle que te va a dejar pensando. Cada sección fue transportada por carreteras rurales cubiertas de nieve. Los camiones debían mantener una velocidad constante para que el hielo no se rompiera bajo su peso. Un error de cálculo, y la estructura se hundiría en el suelo helado. Lo más increíble es cómo estos gigantes logran moverse con tanta suavidad. No solo es cuestión de potencia, también de equilibrio. Los camiones modulares distribuyen el peso de manera exacta entre todas sus ruedas. De hecho, los ingenieros hacen simulaciones por ordenador antes de cada traslado para asegurarse de que ningún eje soporte más carga de la debida. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Algunos de estos camiones pueden dividir su potencia entre varios motores, sincronizados eléctricamente. Si uno falla, los demás compensan instantáneamente. En otras palabras, son máquinas diseñadas para que el error humano no sea una opción. Pero lo que vas a escuchar ahora parece sacado de una película. En Turquía, una empresa tuvo que trasladar un barco completo, de más de 3.000 toneladas, desde el astillero hasta el mar, por tierra. No se podía usar una rampa tradicional. La solución fue construir una plataforma móvil con más de 500 ruedas hidráulicas. El barco avanzó lentamente por el muelle como si flotara sobre asfalto. Los ingenieros lo llamaron el mar sobre ruedas. Y justo cuando piensas que eso es lo máximo, aparece China.
En 2022 realizaron una operación que desafió todos los récords: mover un edificio entero de 6 plantas. No lo desmontaron, lo trasladaron completo. Utilizaron 198 ejes hidráulicos sincronizados por computadora que literalmente caminaban con el edificio sobre ellos. Cada paso debía tener la misma presión, la misma velocidad y el mismo ángulo. Un error, y toda la estructura colapsaba. ¿Y sabes qué es lo más impactante? El edificio no sufrió ni una grieta. Pero si crees que eso es lo más impresionante que el ser humano ha movido por tierra, te vas a sorprender con lo que viene. En la siguiente parte verás las operaciones de transporte más extremas jamás registradas, donde la física y la ingeniería se ponen al límite, y donde un simple fallo podría haber destruido proyectos multimillonarios. Y sí, una de ellas involucró el objeto más pesado jamás transportado en carretera. Por cierto, si te gusta descubrir este tipo de hazañas que desafían la lógica, suscríbete y sigue viendo. Lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. A veces, mover un objeto colosal no es solo una cuestión de fuerza, sino de pura inteligencia. Hay traslados tan descomunales que parecen un desafío directo a las leyes de la física. Y uno de ellos ocurrió en Estados Unidos, en 2013. Se llamó The Reactor Move. Una empresa debía transportar un reactor petroquímico de más de 1.000 toneladas desde un puerto hasta una refinería en Idaho. La distancia, unos 300 kilómetros. El problema, ninguna carretera estaba preparada para soportar semejante peso. Así que los ingenieros decidieron reforzar tramos completos de asfalto, desmontar señales, cortar el tráfico durante semanas y diseñar un recorrido con curvas tan amplias que algunos giros se hacían a menos de 1 kilómetro por hora. El convoy medía 96 metros de largo, casi lo mismo que un campo de fútbol, y requería más de 250 ruedas. Durante el trayecto, cada intersección debía ser supervisada por un equipo de topógrafos que calculaban en tiempo real la inclinación del terreno y la altura de cables y puentes. Un solo error de cálculo, y el reactor podía inclinarse, romper sujeciones y convertir la operación en un desastre. Pero lo lograron. Y cuando finalmente llegó a su destino, el operador principal dijo una frase que se hizo célebre entre los transportistas de carga pesada: mover toneladas es fácil. Lo difícil es moverlas sin que el mundo se dé cuenta de lo cerca que estuvimos de fallar. Sin embargo, lo que ocurrió en Australia llevó este tipo de transporte a otro nivel. En 2018, una empresa minera necesitaba mover una pala eléctrica gigante de 1.300 toneladas hasta una mina en el desierto de Pilbara. El terreno era árido, con colinas, arena suelta y temperaturas que superaban los 45 grados. ¿Solución? Crear un camino nuevo de 80 kilómetros solo para ese traslado. Durante 3 semanas, más de 120 personas trabajaron día y noche para que la ruta resistiera el peso de esa mole. Y aquí viene la parte que asombra incluso a los ingenieros. La pala fue desmontada en 3 secciones, cada una tan grande que requería 2 cabezas tractoras de 700 caballos de fuerza conectadas por sincronización hidráulica. El convoy era tan largo que, desde el aire, parecía un tren de acero moviéndose lentamente sobre la arena. Y cuando cayó la noche, el resplandor de las luces reflejándose sobre la estructura creaba una imagen casi irreal. Una bestia mecánica arrastrando el corazón de una mina a través del desierto australiano. Pero lo que viene ahora roza lo imposible. En Sudáfrica, se realizó una operación que marcó historia: el transporte del reactor nuclear Koever. Se trataba de una pieza de más de 1.800 toneladas, con un valor de cientos de millones de dólares. El recorrido, apenas 10 kilómetros. Parecía una distancia ridícula, pero implicaba cruzar carreteras, canales y un puente que no soportaba el peso. Así que, lo reconstruyeron. Literalmente levantaron el viejo puente, construyeron una base reforzada y lo volvieron a montar, solo para ese traslado. Durante 4 días, el convoy avanzó a menos de 1 kilómetro por hora, mientras ingenieros controlaban cada parámetro en tiempo real desde una sala de mando móvil. Temperatura de los neumáticos, presión hidráulica, vibraciones del suelo, todo estaba medido al milímetro. Un fallo, y el reactor podría haberse dañado con consecuencias desastrosas.
Y justo cuando crees que eso es lo máximo, aparece el rey absoluto de los transportes pesados, la plataforma SPMT, o Self-Propelled Modular Transporte. Si nunca has oído ese nombre, grábalo, porque estas máquinas son las responsables de las operaciones más extremas que se han hecho sobre ruedas. Cada módulo SPMT tiene sus propios motores, suspensión independiente y un sistema de dirección electrónica que permite mover con precisión cargas de miles de toneladas. Cuando varios se unen, pueden levantar literalmente edificios, barcos, plataformas petrolíferas e incluso naves espaciales completas. Uno de los ejemplos más impresionantes fue el traslado del transbordador espacial Endeavour por las calles de Los Ángeles. Sí, un transbordador completo, de 85 toneladas, recorriendo 19 kilómetros de ciudad, entre cables eléctricos, árboles y semáforos. Cada árbol se cortó con autorización, cada cable fue elevado temporalmente, y cientos de voluntarios acompañaron el avance a pie. El convoy tardó más de 60 horas en completar el trayecto, avanzando a apenas 3 kilómetros por hora. Imagina ver pasar frente a tu casa una nave espacial sobre un camión. Esos momentos te recuerdan que vivimos en una época en la que la ingeniería roza la magia. Pero hay algo aún más impresionante que ver un transbordador moviéndose por una avenida, mover una plataforma petrolífera completa. En Noruega, una de las mayores estructuras jamás construidas, la plataforma Troula, fue transportada desde tierra hasta el mar usando un sistema de transporte combinado entre SPMT y barcazas flotantes. Pesaba más de 1.200.000 toneladas. Y aunque parte del viaje fue marítimo, la fase terrestre fue la más crítica. Debía desplazarse varios metros para alinearse con las grúas de carga, sin perder estabilidad. En ese momento, cualquier inclinación de apenas 2 grados podía provocar que toda la estructura se derrumbara. Cada motor hidráulico se ajustaba a través de un algoritmo que analizaba en tiempo real la presión del suelo. Sí, era como ver a un titán de acero moverse con la precisión de un relojero suizo. Pero aún no hemos llegado al límite. Las operaciones que vas a conocer a continuación no solo implican peso, sino tiempo, clima y riesgo humano. Camiones que cruzan montañas nevadas con cargas que podrían aplastar un tren, convoys que se coordinan con helicópteros y satélites, y transportes donde el más mínimo error podría costar millones y poner vidas en peligro. Y sí, una de ellas se convirtió en la operación de transporte terrestre más costosa de toda la historia. Lo que viene, redefine lo que creías posible sobre ruedas. En el mundo del transporte pesado, cada operación es una coreografía milimétrica. No hay margen para la improvisación. Cada curva, cada pendiente, cada puente tiene que calcularse con precisión absoluta. Y si las cosas se complican en carreteras pavimentadas, imagina lo que ocurre cuando el terreno es hostil. En Rusia, por ejemplo, se realizó uno de los traslados más complejos de la historia moderna. Un generador industrial debía recorrer casi 400 kilómetros a través de Siberia. El problema era que gran parte del camino no existía. Literalmente, no había carretera. Los ingenieros tuvieron que crear una pista temporal sobre terreno congelado, utilizando placas metálicas y bloques de hielo compactado. El convoy solo podía moverse durante el invierno, cuando las temperaturas bajaban de los menos 20 grados. Si el hielo se derretía, el suelo se volvía intransitable. Cada día contaba. Si no llegaban a tiempo, el proyecto entero quedaría bloqueado hasta el año siguiente. Durante el trayecto, el generador atravesó ríos helados, colinas cubiertas de nieve y zonas donde la visibilidad era casi nula. Los operadores dependían de drones y cámaras térmicas para orientarse. En una ocasión, el hielo bajo uno de los ejes empezó a ceder y el camión quedó inclinado. Bastaron 20 minutos de maniobras sincronizadas para estabilizar la carga. Ninguna película de acción podría haberlo mostrado mejor. A miles de kilómetros de allí, en Brasil, ocurrió otro de esos traslados que parecen imposibles. En este caso, el desafío no era el frío, sino el calor. Una turbina hidroeléctrica debía recorrer más de 200 kilómetros por carreteras rurales bajo temperaturas que superaban los 40 grados. El peso total, 850 toneladas. El recorrido, una ruta con pendientes de hasta el 12% y puentes antiguos de madera.
La solución fue tan ingeniosa como arriesgada: reforzar los puentes con estructuras metálicas temporales que se montaban y desmontaban conforme el convoy avanzaba. Cada tramo requería un cálculo distinto. Las vibraciones, la inclinación, el peso, todo debía mantenerse en equilibrio. El convoy viajaba solo de noche, cuando el tráfico era menor y el calor no deformaba el asfalto. Desde el aire, parecía una serpiente de luces moviéndose lentamente entre los árboles, con un rugido constante que resonaba en la selva. Detrás de cada rueda, un equipo medía la presión del suelo en tiempo real, asegurándose de que ninguna parte del terreno cediera bajo el peso. Y cuando por fin llegó al destino, después de 12 noches de viaje, la turbina fue instalada sin una sola grieta en su estructura. Pero no todas las operaciones se desarrollan en lugares remotos. Algunas ocurren justo en medio de ciudades donde millones de personas viven ajenas a lo que sucede a pocos metros de ellas. En Londres, por ejemplo, se llevó a cabo el traslado de un generador de energía para el metro subterráneo. El recorrido pasaba por avenidas históricas, túneles y zonas donde no se podía modificar ni una baldosa. El convoy debía moverse en silencio, de madrugada, y sin dañar el pavimento centenario. Para lograrlo, los ingenieros diseñaron un sistema de suspensión que distribuía el peso de manera perfecta entre los ejes. El camión se desplazaba tan suavemente que ni siquiera las lámparas de las farolas vibraban. Y sin embargo, lo más curioso no fue la precisión técnica, sino la logística humana. Más de 400 personas participaron en el proyecto, desde electricistas que cortaban cables durante segundos hasta agentes de policía que despejaban las calles exactas en el momento exacto. Todo se sincronizaba como una orquesta invisible moviendo una sola nota a través de la ciudad. Uno de los secretos mejor guardados de estas operaciones está en la comunicación. En transportes de gran tamaño no se usan radios comunes ni teléfonos. Se emplean sistemas de comunicación cerrados, con frecuencias dedicadas y repetidores portátiles. En muchos casos, incluso satélites. El motivo es simple: la más mínima interferencia podría generar un retraso o un malentendido con consecuencias graves. Una orden dada medio segundo tarde puede hacer que una carga se incline y se pierdan millones. En algunas operaciones, los ingenieros van un paso más allá. Instalan sensores en cada rueda que transmiten datos en tiempo real a una cabina central. Ahí, los técnicos observan gráficas que muestran la presión de cada eje, la velocidad del viento, la inclinación y la temperatura del sistema hidráulico. Todo se ajusta segundo a segundo. Es como observar el pulso de una criatura mecánica viva. Lo más fascinante de todo esto es que muchas de estas tecnologías han sido desarrolladas por empresas muy pequeñas, especializadas en transporte extremo. Talleres con apenas un puñado de ingenieros que dedican años a diseñar un tipo de remolque que tal vez solo se use una vez en la historia. Y aún así, cada pieza tiene una razón de ser. Un eje, un pistón, una válvula, todos responden a la necesidad de mover algo que la mayoría creería inamovible. Un detalle curioso: los conductores de este tipo de convoys no son simples camioneros. Son técnicos altamente entrenados que deben aprobar simulaciones, exámenes de precisión y maniobras de emergencia. Algunos de ellos pueden pasar más de un año practicando antes de participar en un solo traslado real. Conducen a paso de peatón, pero controlan máquinas que pesan lo mismo que un rascacielos. Cada maniobra es una lección de paciencia y precisión. No hay acelerones, no hay improvisación. Solo cálculo, control y experiencia. Y, sobre todo, respeto. Porque cada vez que una de estas moles se pone en marcha, hay cientos de vidas y millones en juego. Lo que muchos desconocen es que algunas de estas operaciones son grabadas en secreto por las propias empresas para estudiar posibles errores. Luego, los ingenieros analizan cada metro del recorrido, cada vibración y cada movimiento de suspensión. Es una especie de caja negra del transporte pesado. De esos análisis han surgido mejoras que hoy permiten que camiones cada vez más grandes realicen trayectos que hace apenas unas décadas se habrían considerado imposibles. Y pensar que todo esto se hace sobre ruedas. A veces, las operaciones más impresionantes no son las que mueven lo más pesado, sino las que lo hacen con la mayor precisión.
En Japón, por ejemplo, se realizó un traslado que dejó asombrados incluso a los propios ingenieros. Una estructura metálica de más de 300 toneladas debía colocarse sobre los cimientos de un nuevo túnel ferroviario, con un margen de error de apenas 2 milímetros. El convoy se movió durante la madrugada, guiado por sensores láser que corregían automáticamente cualquier desviación. Cada rueda respondía a los cálculos de un sistema informático central. No había margen para el pulso humano. Era tecnología pura al servicio de la exactitud. Pero lo curioso es que no se trataba de una operación militar ni científica, sino de una simple estructura civil. Esa obsesión por la precisión demuestra cómo la ingeniería moderna ha transformado el transporte de grandes cargas en una disciplina casi artística. Mover algo gigantesco ya no se trata solo de fuerza, es una cuestión de equilibrio, de ritmo, de paciencia. En Arabia Saudí, otra operación llevó esa filosofía al extremo. Un conjunto de tanques de almacenamiento de gas debía moverse desde la planta de ensamblaje hasta el complejo de procesamiento, a unos 60 kilómetros. Cada tanque medía más de 40 metros de largo y pesaba casi 600 toneladas. El problema era que la ruta atravesaba una zona desértica sin carreteras asfaltadas. Los ingenieros optaron por crear un camino de arena compactada con un tratamiento especial de polímeros que aumentaba su resistencia. Durante el trayecto, los camiones se desplazaban apenas a 5 kilómetros por hora. En cada kilómetro, un equipo de técnicos revisaba la temperatura del suelo, porque si superaba los 50 grados, la arena podía volverse inestable. Mover esas estructuras bajo el sol ardiente del desierto fue una muestra de ingenio tanto como de resistencia humana. Quizás lo más interesante de todas estas historias es que, en la mayoría de los casos, el público nunca se entera de que están ocurriendo. Estos traslados se planifican de noche, lejos de las cámaras, entre carreteras cerradas y pueblos dormidos. Y sin embargo, cada uno representa una pequeña victoria contra los límites físicos de la Tierra. Los expertos en transporte pesado suelen decir que no existen cargas imposibles, solo caminos aún no diseñados. Y esa idea resume perfectamente el espíritu de este mundo silencioso pero fascinante. Cada operación es un laboratorio sobre ruedas, una fusión entre ciencia, logística y audacia. Detrás de cada camión gigante hay años de experiencia acumulada, cálculos invisibles y manos que coordinan con una precisión casi quirúrgica. Y, aunque la mayoría de nosotros los vea solo unos segundos al pasar por una carretera, esas moles de acero están escribiendo la historia de cómo la humanidad ha aprendido a mover lo inamovible. Porque cada vez que una de ellas se pone en marcha, el planeta entero parece contener la respiración. Y cuando el trabajo termina, lo único que queda es una sensación. La de haber presenciado algo que desafía por completo lo que creemos posible.